Música en la noche, capítulo 1. Hace mucho tiempo viví una vida de cuento de hadas. Siempre había magia a mi alrededor, magia en las estrellas, magia en el océano y magia en la arena. Por la noche, cuando teníamos solo 10 años, Cari y yo nos recostábamos sobre nuestras mantas en la cubierta del barco langostero de nuestro papá y mirábamos hacia el cielo, fingiendo que estábamos cayendo al espacio exterior, volando más allá de este planeta y aquel, girando alrededor de Luna y extendiendo la mano para tocar las estrellas. Permitíamos que nuestras mentes vagaran e imaginaran. Nos decíamos todo lo que queríamos, nunca avergonzados o demasiado avergonzados de revelar nuestros pensamientos más secretos, nuestros sueños, nuestras preguntas íntimas. Éramos gemelos, pero a Cari le gustaba llamarse mi hermano mayor porque, según papá, nació 2 minutos y 29 segundos antes de que yo. Se comprobó como un hermano mayor desde el momento en que yo pude gatear y protegerme. Lloraba cuando yo estaba triste y reía cuando me oía reír, aunque no supiera por qué me reía. Cuando una vez le pregunté por eso, me dijo que el sonido de mi risa era música para él y que le gustaba tanto que no pude evitar sonreír y luego reír también. Era como si fuéramos niños encantados que escuchábamos nuestras propias canciones, melodías que nos cantaba el mar que tanto amábamos. Desde que tengo memoria, siempre había magia en el agua. Cari podía meterse en el agua y salir caminando con las algas, estrellas de mar, conchas de almejas, caracoles marinos e incluso cosas que, según él, habían llegado a nuestro país desde otros países. Cuando se trataba del océano, yo creía todo lo que decía. A veces pensaba que Cari debía haber nacido con agua de mar en las venas. Nadie lo amaba tanto, ni siquiera cuando era desagradable y salvaje. Los descubrimientos que papá no dejaba conservar los guardábamos en la habitación de Cari o en la mía. Decidimos que todo tenía algún tipo de poder, ya fuera el poder de concedernos un deseo o el poder de hacernos más sanos o más felices con solo tocarlos. Asignamos una cualidad mágica a cada cosa que encontrábamos. Cuando tenía 12 años y llevaba un collar hecho con las pequeñas conchas marinas que habíamos encontrado, mis amigos de la escuela se sorprendían de la forma en que identificaba cada una de las conchas, explicándoles cómo ésta podía alejar la tristeza o aquella podía hacer que las nubes oscuras se fueran. Se rieron, sacudieron la cabeza y dijeron que Cari y yo simplemente éramos unos tontos e incluso inmaduros. Era hora de que maduráramos y dejáramos de lado las ideas infantiles. Para ellos, estas cosas no tenían magia, pero para mí había magia incluso en un grano de arena. Una vez, Cari y yo nos sentamos uno al lado del otro y dejamos que la arena cayera entre nuestros dedos, fingiendo que cada grano era un mundo diminuto en sí mismo. En su interior vivía gente como nosotros, demasiado diminutas para ser vistas, incluso con un microscopio potente. Ten cuidado por donde pisas, les decíamos a nuestros amigos cuando estábamos con nosotros en la playa. Podrías aplastar a todo un país. Hicieron muecas de confusión, sacudieron la cabeza y siguieron caminando, dejándonos atrás, envueltos por nuestras propias imágenes imaginativas, imágenes que nadie más quería compartir. Fuimos inseparables durante tanto tiempo que supongo que la gente pensó que habíamos nacido juntos. Algunas de mis amigas celosas una vez inventaron una historia sobre mí, afirmando que tenía una larga cicatriz a lo largo del costado de mi cuerpo, desde la axila hasta la cintura, y que Cari tenía la misma cicatriz en su cuerpo. Era donde supuestamente habíamos estado conectados al nacer. A veces pensaba tal vez que sea cierto, que desde el momento en que estábamos en este mundo, nuestra separación había comenzado. Un proceso lento y doloroso. Fue una separación que Cari luchó mucho más que yo a medida que crecíamos. Cuando era más pequeña e incluso cuando entré en la escuela secundaria me sentía cómoda, feliz y agradecida por la devoción de Cari hacia mí. Otros hermanos y hermanas que conocía discutían ocasionalmente y se insultaban, a menudo en público. Cari nunca me dijo nada realmente malo. Y si me hablaba de una manera que sugiriera que estaba impaciente o molesto conmigo, inmediatamente se arrepentía. Sabía que otras chicas fingían sus miradas coquetas en Cari y competían entre sí por su atención. No era solo un prejuicio de hermana que yo dijera que Cari era guapo. Desde el primer día que pudo lanzar una cuerda o llevar un balde, acompañó a papá en el barco de langostas y ayudó en el pantano de arándanos. Siempre tuvo un bronceado oscuro que resaltaba las esmeraldas de sus ojos verdes, y le encantaba llevar su abundante cabello oscuro largo. Los mechones cayeron suavemente sobre el lado derecho de su frente, justo encima de su ceja. Parecía tan parecido a la seda que las niñas estaban celosas y todas ansiaban pasar los dedos por él. Mi hermano se comportaba con firmeza,
por el porte de un hombrecito seguro de sí mismo. Incluso cuando estaba en la escuela primaria, otros niños solían burlarse de la forma en que sostenía la cabeza y los hombros erguidos, caminando a mi lado con la mirada fija en el lugar al que nos dirigíamos y los labios apretados. Sin embargo, pronto comenzaron a envidiarlo, y las niñas de nuestra clase naturalmente lo consideraban mayor, más maduro. Sin embargo, frustrados por no haber conseguido su atención e interés, acabaron encontrando consuelo en burlarse de nosotros. Cuando estábamos en el instituto, llamaban a Cari abuelo. A él no le parecía importarle ni siquiera darse cuenta. Estaba segura de que me molestaba más a mí que a él, y Cari no reaccionaba, casi siempre de forma violenta, a menos que alguien se lo pusiera cara a cara o me insultara delante de él. No importaba si el otro chico era más grande o incluso si había más de uno. El temperamento de Cari era tan rápido y devastador como un huracán. Sus ojos se ponían vidriosos y sus labios se tensaban tanto que formaban manchas blancas en las comisuras. Cualquiera que lo desafiara directamente sabía que iba a pelear. Por supuesto, Cari se metía en problemas sin importar lo que justificaba que fuera su reacción. Era él quien había perdido los estribos y, por lo general, él quien causaba más daño a sus oponentes. Casi cada vez que lo expulsaban de la escuela, papá le daba una paliza y lo confinaba a su habitación. Pero nada de lo que papá pudiera hacer, ni ningún castigo que la escuela pudiera imponerle, lo disuadiría. Si creía que mi honor estaba de alguna manera comprometido. Con un protector tan devoto y leal cuidándome, otros chicos mantenían las distancias. No fue hasta que entré en la escuela secundaria que me di cuenta de lo intocable que me había vuelto a los ojos de ellos. Muchas chicas de mi edad estaban enamoradas de chicos o tenían novios, pero ningún chico se atrevía a pasarme una nota en clase y ninguno se unía a mí en los pasillos para caminar de una clase a otra, mucho menos acompañarme a mi casa. Caminaba con algunas amigas o con Cari, y si caminaba con otras chicas, Cari generalmente nos seguía, como mi perro guardián. Sin embargo, cuando llegué al segundo año, yo, como la mayoría de mis amigas, quería un chico que mostrara un interés serio en mí. Había un chico llamado Steven Daniels, que había vivido en Provincetown solo por un año, que pensé que era muy guapo. Quería que hablara conmigo, que caminara conmigo, incluso me pidiera que saliéramos a una cita. Yo pensaba que quería hacerlo, porque siempre me estaba mirando, pero nunca lo hizo. Todas mis amigas de la época me dijeron que quería hacerlo, pero que no lo haría por mi hermano. Steven le tenía miedo a Cari. Se lo comenté a Cari y me dijo que Steven Daniels era un estúpido y que saldría con cualquier otra chica si esa chica le daba lo que quería. Dijo que lo sabía porque lo había escuchado en el vestuario de los chicos. Más tarde me enteré de que Cari se había acercado a él y había puesto a su cara unos centímetros de los de Steven, amenazándolo con romperle el cuello si tan solo me miraba 2 veces. Naturalmente me sentí decepcionada, pero no tuve que evitarlo. Le pregunté si Cari había tenido razón. Más tarde, después de hacer los deberes y ayudar a mamá con May, nuestra hermana menor, que había nacido sorda y asistía a una escuela especial para discapacitados, Cari y yo hablábamos de alguno de otros chicos de la escuela. No importaba que el novio mío le mencionara, él encontraba defectos de eso. La única chica a la que no criticaba era Teresa Patterson, la hija mayor de Roy Patterson. El padre de Teresa, Roy, trabajaba con papá en el barco de pesca de langostas. Los Patterson eran bravos, mitad afroamericanos, mitad portugueses. Los demás estudiantes los miraban con desdén, especialmente los que provenían de las llamadas familias de sangre azul, familias que podían rastrear su linaje hasta los peregrinos, familias como la de la abuela Olivia, la madre de papá, que nos gobernaba como una reina viuda. A Cari le gustaba Teresa y disfrutaba de ser amigo de ella, porque le gustaba la forma en que ella y sus amigos desafiaban a los demás estudiantes. Cuando le pregunté si alguna vez podía pensar en Teresa como su novia, arqueó las cejas como si yo hubiera dicho la cosa más tonta y respondió: no seas estúpida, Laura, Teresa es como otra hermana para mí. Supongo que lo era, pero a medida que fui creciendo y sentí la sombra de Cari sobre mi hombro, cada vez más comencé a desear que encontrara otra chica y que le llamara la atención. Hice lo mejor que pude para recomendarle a una u otra, pero nada de lo que hice hizo que actuara de manera diferente con ellas. En todo caso, cuando mencioné una posible novia para él, esa chica de repente se volvía fea o estúpida a sus ojos. Me di cuenta de que no podría ser mejor si simplemente dejaba que la naturaleza siguiera su curso. Pero la naturaleza no lo hizo. Solía pensar que la naturaleza simplemente extrañaba a Cari. Ella pasó por ahí un día mientras él estaba en el barco de langostas o algo así. Otros chicos de su edad estaban tratando de conseguir citas, pasando el rato en la ciudad, presumiendo para llamar la atención de una chica, pidiéndoles que hicieran cosas con ellos. Pero Cari pasaba todo su tiempo libre conmigo o con sus maquetas de barco en el piso de arriba, en su taller del ático, una habitación justo encima de la mía. Finalmente un día, durante el almuerzo, le comenté a Teresa
mi creciente preocupación. Ella puso los ojos en blanco y me miró como si acabara de salir del cascarón. ¿No oyes todo lo que se dice a sus espaldas? Todos los susurros y chismes. No hay ninguna chica en esta escuela que piense que Cari es normal, Laura, y la mayoría de los chicos tienen sus dudas sobre ti. No me hablan de ello, pero oigo lo que dicen. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de cosas están diciendo sobre nosotros? Pregunté temblando de anticipación. Están diciendo que tú y tu hermano son como novios. Laura, respondió vacilante. El corazón me dio un vuelco y recordé que aquel día miré alrededor de la cafetería y pensé que todos nos miraban con ojos llenos de desprecio. Sacudí la cabeza y las reflexiones más profundas cobraban forma como una bestia oscura y fea, que había salido de una pesadilla y se había drenado en mis pensamientos diurnos. Mírate, continuó Teresa, ahora tienes 15 años y eres una de las chicas más bonitas de esta escuela, pero ¿tienes novio? No. ¿Alguien te ha invitado a los bailes de la escuela? No. Si vas, ve con Cari. Pero no hay peros, Laura, es por Cari, dijo, por la forma en que te adora, lo siento, añadió. De verdad pensé que lo sabías y que no te importaba. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Gemí. Me dio un codazo con el hombro como si solía hacer cuando iba a decir algo desagradable sobre alguna de todas las chicas de la escuela. Consíguele una novia, que le revuelva las hormonas y todo irá bien, dijo. Recuerdo que se levantó para unirse a sus amigos de la playa. Yo me quedé ahí sentada, sintiéndome de repente muy sola e infeliz. Cari entró rápidamente a la cafetería, me vio y se acercó. Lamento llegar tarde, dijo. El señor Crocken me entretuvo después de clases con mis deberes otra vez. ¿Qué pasa? Me miró de cerca cuando no respondí. ¿Pasa algo? Me limité a sacudir la cabeza. Me pregunté cómo podía decírselo sin hacerle daño. Lo pospuse y nunca traté de hacérselo entender hasta el año siguiente, cuando Robert Royce y su familia compraron el viejo Sia Marina Hotel y Robert entró en la escuela. Para mí y para Robert fue amor a primera vista y eso trajo consigo un tipo especial de magia que Cari no podía compartir. De alguna manera tenía que hacerle entender y aceptar. Tenía que mostrarle cómo separarse de mí. Solo esperaba que fuera posible. Amor de juventud. Durante todo el día, mi corazón había estado latiendo más rápido de lo normal, tan fuerte que estaba segura de que Cari había oído el eco de mi pecho. Cuando caminaba, era como si mis pies no tocaran el suelo. Flotaban en una nube de aire, rebotando con un resorte en mi paso. Estaba segura de que me había despertado esa mañana con una sonrisa en mi rostro y, efectivamente, cuando me miré en el espejo del tocador, vi que tenía las mejillas sonrojadas de emoción, la emoción de sueños maravillosos que continuaban en mis momentos de vigilia, sueños que me llevarían sobre una alfombra mágica como una princesa árabe, flotando a través de volúmenes y volúmenes de encantamiento. Todo a mi alrededor adquirió un brillo nuevo y diferente. Los colores a los que me había acostumbrado eran más brillantes, más intensos, más nítidos. Todos los sonidos normales se convirtieron en parte de una gran sinfonía. Ya fuera simplemente el crujido de las escaleras cuando bajaba para ayudar a mamá con el desayuno, o el tintineo de los platos y las cacerolas, el chapoteo del agua corriendo en el fregadero, el abrir y cerrar el refrigerador y la estufa, o el golpeo de los pasos de papá. May y Cari en el pasillo, y todas sus voces. Sus voces de repente se convertían en un coro detrás de la música. «Te ves muy bien hoy, querida», dijo mamá en el desayuno. Papá me miró y asintió. Contuve la respiración porque solo llevaba un toque de labial. Papá odiaba el maquillaje en una mujer, decía que era el toque del diablo, y que una mujer honesta nunca intentaba engañar a un hombre usando pintura en su cara. Había elegido mi vestido azul más brillante con un cuello blanco y llevaba una pulsera de dijes de oro, la que mamá y papá me habían regalado recientemente en mi 16º cumpleaños. Le había regalado a Cari un costoso reloj de bolsillo con cadena de oro que tocaba. Adelante, soldados cristianos, cuando abrí la tapa. Cari levantó la vista de su tazón de avena. «¿No tienes miedo de tragar un poco de ese labial?», preguntó, enviando un rayo de luz siniestra a través de mi mañana de cálido sol. Miré a papá, pero él simplemente abrió el periódico y miró los titulares. Luego le lancé a Cari mi mirada más enojada y él volvió a su avena. Cuando salimos para ir a la escuela me detuve en la puerta, sentí el sol en mi cara y cerré los ojos. Abracé mis libros contra mis pechos, deseando que nada de esto fuera un sueño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Cari bruscamente. «¿Quieres que May llegue tarde a la escuela?». «Lo siento», dije saltando hacia adelante para unirme a ellos. Él cogió con firmeza la mano de nuestra hermanita May entre las suyas. Mi hermana pequeña, encerrada en su silencio, me miró con un brillo en los ojos, como si lo supiera todo, como si hubiera asomado su linda carita en uno de mis sueños de noche anterior, y hubiera visto mi felicidad. Tomé su mano y continuamos calle abajo. Me sentí como Alicia en el País de las Maravillas. «Te estás comportando igual que todas las demás chicas tontas de nuestra escuela», murmuraba Cari, y me lanzó una mirada de reprimenda. «Haciendo el ridículo por un chico».
Me limité a devolverle la sonrisa. Hoy, pensé, hoy estoy rodeada de sílfides, protectoras, pequeñas criaturas parecidas a hadas que desvían cualquier flecha de infelicidad lejos de mí. Había nubes en el cielo, pero para mí todo era azul. Aunque era principios de mayo, había un aire frío, el residuo del temporal del noroeste del día anterior. Las crestas blancas brotaban de la superficie del mar como nenúfares, e incluso a esta distancia de la orilla podíamos oír el ruido de las olas. A la luz del sol, la arena era del color del oro del otoño. Los charranes parecían estar de puntillas sobre un tesoro descubierto mientras buscaban su comida matutina. Yo llevaba el cabello recogido hacia atrás, pero algunos mechones sueltos me golpeaban suavemente la frente y las mejillas. May llevaba una cinta para el cabello de color azul claro que le mantenía el pelo bien sujeto. A Cari no le importaba en absoluto cómo lucía su pelo cuando estaba en la escuela. Se pasaba los dedos por él y ni siquiera entraba en el baño de los chicos como todos los demás jóvenes para cepillarse y peinarse frente a los espejos. En cambio, me acompañaba a mi casillero y esperaba hasta que tuviera mis libros antes de ir al suyo. Se quedaba allí incluso cuando Robert Royce se unía a mí. Y me miraba con tristeza, con sospecha, sin apenas hablar, permaneciendo a nuestro lado o justo detrás de nosotros como una nube de tormenta furiosa. Era lo único que ensombrecía mi corazón en estos días. Deja de soñar despierta y mira por donde caminas, ordenó Cari, mientras un coche pasaba a toda velocidad junto a nosotros. La invasión de turistas había comenzado de a poco. Todo el Cabo estaba más concurrido ahora los fines de semana, pero el tráfico durante la semana todavía era lento, muy lento por Commercial Street. Nuestra ruta por la mañana nos llevó por las calles secundarias hasta la escuela de May. En la puerta, cada uno de nosotros la besamos y le hicimos señas para despedirnos. Cari puso su mejor cara de papá para advertirle que se comportara, como si alguna vez necesitara una advertencia. No había nadie más dulce, nadie más gentil y frágil y amoroso que nuestra May, aunque el doctor Nolan nos aseguró que su orden sordera no tenía nada que ver con eso. El crecimiento de May se vio impedido. Era una niña brillante e inteligente que siempre le iba bien en la escuela, pero era muy pequeña para su edad. Sus rasgos faciales eran tan distintos como los de una muñeca. Sus manos eran tan pequeñas que apenas cubrían las palmas de Cari o las mías cuando las sosteníamos. Todos la protegíamos y la amábamos entrañablemente, pero a veces pillaba a papá mirándola, sin darse cuenta de que alguien lo estaba mirando, y veía la expresión más terrible de tristeza en su rostro, sus ojos vidriosos por las lágrimas atrapadas. Su labio inferior temblaba lo suficientemente como para que se notara. Entonces se daba cuenta de lo que estaba haciendo y adoptaba una postura firme, borrando cualquier emoción de su rostro. Nunca vi a papá llorar de verdad, y las únicas veces que lo vi con la cabeza agachada fue cuando estaba rezando o después de un día de pesca particularmente duro. En su escuela, May se dio la vuelta después de haber cruzado la puerta y me sonrió con picardía mientras hacía señas. No beses demasiado a Robert, se rió y corrió hacia el edificio con los otros niños. Miré a Cari, pero él fingió no haberla visto y se alejó. Sus pasos tan deliberados que pensé que dejaría huellas en la acera. Era viernes y esa noche no era el baile de primavera de la escuela. Por primera vez en mi vida tendría una cita real para una fiesta escolar. Robert Royce me lo había pedido. Iba a ser nuestra primera cita formal. Hasta ahora no habíamos conocido en lugares por casualidad o después de habernos sugerido tímidamente el uno al otro que podríamos estar en algún lugar en un momento determinado. Robert se había inscrito en nuestra escuela a fines de febrero. Sus padres habían comprado el Sia Marina, un hotel con 50 habitaciones en el extremo noroeste de la ciudad. Tan pronto como llegó la primavera, comenzaron la restauración del antiguo complejo turístico, reparando, pintando, plantando y podando el césped. Robert era hijo único, por lo que no había otros niños que pudieran ayudar a Charles y a James Rose. Robert explicó que su familia había invertido la mayor parte de su dinero en la compra de esta propiedad y tuvieron que hacer la mayor parte del trabajo ellos mismos. Por eso iba a casa directamente después de la escuela casi todos los días y estaba muy ocupado los fines de semana, especialmente ahora que se acercaba rápidamente la temporada de verano. Yo esperaba que Cari encontrara admirable la devoción de Robert por su familia y su negocio. Él y Robert tenían mucho en común, pero desde el momento en que Robert tuvo el coraje de acercarse a mí en el pasillo y comenzar una conversación frente a Cari, los ojos de Cari se hicieron pequeños y oscuros cada vez que Robert estaba cerca de mí. Robert siempre trataba de incluirlo en la conversación,
pero las respuestas de Cari eran breves, a veces no mucho más que un gruñido o un encogimiento de hombros. Temía que Robert se asustara o se molestara tanto por el comportamiento de Cari que dejara de hablarme y caminar conmigo, pero en cambio se volvió más atrevido e incluso se tomó un descanso del trabajo en el hotel y me visitó en casa un sábado. Cari había ido al muelle a trabajar en el motor del barco langostero con papá y Roy Peterson. Le presenté a Robert, a mamá y a May. A May se enamoró de él más rápido que yo. Robert también era bueno aprendiendo lenguaje de señas. Antes de irse ese día, había aprendido a decirle hola, adiós y tengo mucha hambre. Más tarde, cuando Cari regresó y mamá les dijo a él y a papá que había tenido compañía, Cari se puso blanco y luego rojo brillante cuando me preguntó por qué no lo había llevado al muelle. No quería interrumpirte, le expliqué. En realidad, estaba agradecida por la privacidad, por no tener a Cari rondando sobre nosotros. Parecía dolido y luego enojado. ¿Avergonzado de lo que hacemos?, preguntó. Por supuesto que no, protesté. Y además, has hablado con Robert. Sabes que él no es así. No viene de una familia snob, Cari. Sí, hay una familia snob, es la nuestra. Cari gruñó. Reaccionó. A admitir que yo tenía razón. Probablemente sabía que yo estaba en el muelle todo el día. Murmuró. ¿Qué? ¿Por qué importa eso, Cari? Importa, dijo. Créeme, todos estos tipos se aprovechan, Laura. Eres demasiado confiada. Por eso tengo que cuidarte, declaró. No lo haces. No con Robert. Y yo no soy demasiado confiada, Cari Logan. No sabes todo lo que hay que saber sobre mí. Y ciertamente no sabes nada sobre el romance. Le grité y subí pisando fuerte a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Después de que mi corazón dejó de latir con fuerza y me calmé, me recosté y pensé en mi maravillosa tarde con Robert, caminando por la playa, sosteniendo su mano simplemente. Hablando, nos hablamos el uno al otro sobre nosotros, nuestras vidas, nuestra comida favorita, colores y libros. Le sorprendió que no tuviéramos un televisor, pero se negó a criticar a papá. Tu padre probablemente tenga razón, dijo. Lees más que nadie que conozco y eres una gran estudiante. Sonrió, con esa clase de sonrisa que se queda grabada en la mente. Se imprime en la superficie de la memoria, se graba en relieve, detrás de los párpados cada vez que lo cierras y piensas en él. Tenía ojos azul celeste que se volvían opacos cuando me hablaba con seriedad o profundidad. Pero cuando sonreía, sus ojos brillaban como si hubiera traído la luz del sol hacia ellos. Era el tipo de sonrisa que te calentaba el corazón, contagiosa, barriendo cualquier telaraña de tristeza. Robert era 2 centímetros más alto que Cari y tenía los hombros igual de anchos. Tenía los brazos más largos, pero no eran tan musculosos. Llevaba el cabello castaño claro, corto y siempre bien peinado a los lados, con una ligera onda al frente. Como era un año mayor y estaba en el último año, no teníamos clase juntos, pero se veía que era un buen estudiante y a sus profesores les gustaba, porque era educado e inquisitivo. Cari nunca había sido un muy buen estudiante. Cari llevaba a la escuela como un par de pantalones 2 tallas más pequeños. Reaccionó a entrar, luchando por estar cómodo, aliviado, cuando sonaba la campana de fin de día. Odiaba estar encerrado y regimentado por el reloj y las reglas. Era realmente un pez fuera del agua. En consecuencia, el éxito de Robert Royce en la escuela era otra cosa que a Cari le molestaba. Odiaba cuando Robert y yo discutíamos sobre historias o un libro que habíamos leído para la clase. Para Cari era como si hubiéramos empezado a hablar en un idioma diferente. En algunas ocasiones, sin embargo, Robert intentaba hablar sobre los problemas de su familia con el hotel, las discusiones de construcción, el uso de herramientas y pinturas, cosas que Cari entendía y apreciaba, casi tan reacio como alguien sentado en la silla del dentista. Cari se enfrascaba en una conversación, ofreciendo sus sugerencias tan secamente y tan rápido como podía. Más tarde, Cari me diría que Robert debería limitarse a los exámenes de historia y dejar el trabajo real a hombres más calificados. Eso solo trajo una sonrisa a mi cara y una mirada de confusión a la de Cari. ¿Qué? Exigió saber. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia ahora, Laura? Te lo juro, últimamente andas por ahí con una sonrisa estúpida con la cara todo el tiempo. No sabes lo tonta que pareces. No puedes admitir que te gusta, ¿verdad, Cari? Dije y se sonrojó. No lo hago, insistió. No hay nada que admitir. A pesar de ese sombrío pronóstico, esperaba y rezaba para que Cari acabara haciéndose amigo de Robert, especialmente después de que me había invitado al baile de la escuela. A mamá le gustaba mucho Robert, pero papá todavía no lo conocía y sabía que no me daría permiso para ir al baile con él hasta que lo hiciera. Así que el sábado, después de que me lo pidió, lo invité a almorzar a casa. Robert volvió a encantar a mamá esa tarde, al traerle una caja de dulces. Cari lo llamó soborno, pero le expliqué pacientemente que era solo un gesto de cortesía, algo que la gente
a la que invitan a comer o cenar suelen hacer. Como de costumbre gruñó y se dio la vuelta en lugar de admitir que yo podía tener razón.